Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Buenas tardes a todos. Un sábado más que nos encontramos en este espacio de radio con un complemento a partir de este programa que va a ser esto que estamos grabando en video y en un espacio público. En este caso estamos en el Mirador del Cabo, personal en la punta de Cabo Corrientes del Paseo Jesús Galindo de la ciudad de Mar del Plata. Esto es lo que hemos dado en llamar para un argentino nada mejor que otro argentino. Mi nombre es Hugo Furlaneto y como hago todos los programas, creo necesario aclararles que yo no soy hombre de radio, no soy periodista, no soy conductor de radio, simplemente soy un ciudadano que tiene vocación política y tiene la posibilidad de tener un espacio de radio para decir sus cosas, para ahondar en las noticias, con una necesidad de estos tiempos de esclarecer la verdad de la información. Nos tienen acostumbrados cada vez peor a deformarnos la verdad de acuerdo a los intereses que defiendan. Y esa verdad que es fundamental, como decimos siempre, para ejercer la libertad de elección. Porque si uno elige entre dos premisas falsas, evidentemente, esa libertad es una fantasía. La libertad, en el acto supremo de una democracia, que es la elección, debe darse cuando manejamos toda la información, la verdad. Sobre hechos verdaderos, sobre propuestas verdaderas, uno puede construir y puede elegir libremente y hacer ejercicio pleno de ese derecho que nos da la democracia. En esos conceptos es que nos movemos y quizás por mi vocación de tener una inquietud, de poder leer y descifrar, ahondar en las noticias, creo que hago mi pequeño aporte a la sociedad en estos momentos tan distorsionados que nos tiene enmarcados el gobierno nacional. Hoy vamos a tener un programa que nosotros el formato es una editorial y 3 bloques con distintos temas. En este caso vamos a hacer un programa exclusivamente sobre seguridad y sobre policía municipal, toda vez que estamos en la ciudad de Mar del Plata, a las puertas de hacer un plebiscito que se le solicita a la ciudadanía para decidir sobre la policía municipal. Para ello hemos tenido el grato honor de contar en este programa con el doctor José Herminio María, quien fuera subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, allá por la gestión de Carlos Cucauf. Autor de libros, dicta cursos y abogado además, su especialidad del doctorado es de abogado, un experto en seguridad. ¿Por qué dedicamos todo el programa a la seguridad? Porque estamos cansados, o por lo menos yo, como siempre digo, mi opinión no es la verdad. Es un ciudadano que ejerce su derecho a opinar. Y yo opino que me tienen repodrido con el tema de diagnosticar la seguridad. 10 años de gobierno y nos dicen cuál es la problemática de la seguridad. Y como en realidad, en eso tienen razón, es muy complejo porque interviene un montón de factores, siempre me dejan como va caminando el tren, porque no sé qué decir. Cuando me hacen una exposición, llevan expertos a hablar a la televisión, hablan los funcionarios, llevan unos discursos, que el ejido urbano, que la erradicación de las villas, que la cultura, que la educación, que la droga, que pindonga, pero en la esquina de mi casa me matan un hijo. Entonces, después de 10 años, aquella obligación indelegable que asume un gobierno de velar por la seguridad de los ciudadanos, termina en un diagnóstico que es opinable, discutible, si alguno, qué cosa tiene más importancia en la seguridad, pero la realidad es que marche preso, no, peor, marcha al cementerio. En esta realidad,
se nos aparecen con esos, algunos dicen canto de sirena, otros dicen el chupetín para los chicos, y aparecen con cosas como, por ejemplo, el foro de seguridad. Cuando aparecieron los foros de seguridad, dije, paremos un poco la mano. Si yo involucro a un civil, un ciudadano, en temas de seguridad, quiere decir que aquella premisa que había dicho el doctor Héctor Seri en un programa no hace mucho, que dijo que cuando uno se organiza para vivir en sociedad, delega en el Estado esa potestad que tiene de autodefensa y de venganza. Es decir, alguien que me lo hizo, yo cobro la factura y me vengo. Esa condición del ser humano antropológica, si se quiere, tiene que ver con vivir en sociedad y delegarlo en manos del Estado. Es así que la Constitución es muy clara cuando dice que no solo que es obligación indelegable, sino que aparte tiene el monopolio de la fuerza. Yo graficaba una vez qué es el monopolio de la fuerza. Si un tipo te tira piedra, vos le tirás 17 millones de piedras. Si el tipo te pega, vos le recagás a palo. Y si el tipo tira, lo cagás a balazo. Bueno, todas esas premisas que serían muy burdas, lo que yo digo, pero que contienen un poco el sentido de lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes. Bueno, esto no se cumple. Marcha preso. Entonces, vamos a requerir de la opinión del doctor María, vamos a hablar del tema de la policía de la provincia de Buenos Aires. Yo hace tiempo que vengo en este programa hablando sobre el tema y doy un espacio para el ciudadano que viste el uniforme y está cumpliendo servicio en la policía de la provincia de Buenos Aires. Ese ciudadano puede ser honesto o delincuente. La policía no es la delincuente. La delincuente es el hombre. En cada profesión, en cada estamento de la sociedad, el delincuente es el hombre. Si no, la iglesia sería pedófila, los vicepresidentes serían todos delincuentes y la corrupción sería el modelo de los gobiernos. Entonces, pateamos la democracia. Por lo tanto, las instituciones no son punibles, o sea, los hombres hacen al delito. Es así que en esa confusión denostaron y denigraron las Fuerzas Armadas de la patria por un golpe de Estado que hicieron Macera, Videla y Agosto, no las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando se mezcla todo, uno dice, ¿por qué se mezcla si es una cosa tan sencilla de entender? Por ciertos intereses. Y los intereses tienen que ver con desarmar los valores que tiene el pueblo argentino, que tiene nuestra nación, nuestra patria. Esos valores que son nuestras instituciones, las han quebrado por todos lados. El quiebre empieza desde la propia familia. Cuando se carece de valor la familia, cuando el hombre se transforma en consumista, así lo dijo Francisco I, y fíjense la objetividad y la simpleza con que lo dijo, el hombre, cuando no se le da respuesta, se lo transformó en un elemento de consumo. Fíjese que el discurso de gobierno permanentemente está, hay que aumentar el consumo. Hay que aumentar el consumo. Justo le contestó el Papa con una sabiduría, una simpleza enorme. El hombre es un todo. El hombre es un ser integral. El hombre es el eje de nuestras preocupaciones, de nuestros planes. Yo abrazo la causa peronista y la concepción peronista, que digamos, yo la adopto como filosofía de vida, es una concepción política que concibe al hombre como eje de toda la planificación y el mejoramiento de la calidad de vida, el mejoramiento de sus valores. Por eso es humanista y cristiana, porque se basa en la justicia social de la Iglesia. Yo soy agnóstico, pero sí abrazo la justicia social de la Iglesia. Y sí respeto a Francisco I, como respeté muchísimo y analicé y admiré a Juan Pablo II, porque el Vaticano lo analizo desde el punto de vista del poder en el mundo y de la importancia que tiene para la humanidad. De eso podemos hablar un montón. Algún día vamos a hacer un programa con algún experto en el tema de religión, porque me interesa mucho analizar qué significa Francisco I hoy para el mundo, no para la Iglesia Católica. Decía entonces que se han ocupado de desintegrar los valores en los cuales el acervo cultural, nuestra esencia, se construye, está construido. Decíamos, fíjense,
que nosotros venimos de inmigrantes. Esos inmigrantes nos metieron en la cultura del trabajo, que venían buscando trabajo, buscando otros horizontes por la guerra de Europa, y venimos de esa cultura que nos inculcaron, porque cuando yo hablo de mi padre no me enseñó, mi padre me inculcó. ¿Y por qué digo esto? Porque no se discutía con mi papá era muy severo y me metía las cosas, así como me daba una orden, me enseñaba una cosa y había que asumirla. Hoy le tengo que dar las gracias porque esos valores que tengo inculcados, que tienen que ver con el respeto. Alguna vez hablamos en el programa de la falta de respeto. Respeto a todo, ¿no? Respeto a un perro, respeto al medio ambiente, a las leyes, ni hablar. Respeto a un semejante. ¿Por qué? Porque ese respeto no se condice con una cultura del individualismo, el consumismo individual. Si yo tengo como objetivo el consumismo y el tener y no el ser, evidentemente tengo que faltar respeto, porque lo tengo que pasar por encima. Porque mi objetivo no es competir bien, mi objetivo es el tener. Si ese es mi objetivo primero, ¿qué me importa que esté al lado? Desde ese ámbito, y con todas las filosofías de pensamiento que se derivaron de los derechos humanos y de toda esa parafernalia que tiene el mundo respecto de la igualdad de sexo, somos todos iguales, nos sacaron la potestad de ser matrimonio. Por eso digo, no nos sacaron las instituciones de la patria, nos sacaron la familia, la concepción de la familia. Y en un momento fue modelo un travesti que alquiló un vientre y compró unos chicos en Estados Unidos. Y era el modelo en todos los medios. Y los chicos se nutren de una educación de su casa y de la televisión, de los medios, que hoy como está tan diversificado, tienen acceso a todo ese material. Si fue la mujer del año un travesti, y si ese travesti es la noticia porque compró hijos en Estados Unidos, y a mí me transforman el matrimonio en contrayente, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo se dice contrayente? ¿Cómo se dice? Entre marido y mujer. No soy más marido y mujer. Y mi hija, que es jovencita y ella había estado de acuerdo con el matrimonio igualitario, y cuando escuchó en la mesa que no nos llamamos más marido y mujer, claro, ella se va a casar. ¿Y por qué no me puedo llamar marido y mujer? Y porque no, cambió la ley, no hay más marido y mujer, son igualitarios. Ah, yo estoy en contra. Es decir, hasta se distorsiona, no nos permite el análisis y el debate en profundidad con cosas tan trascendentales. Esto, habría que leer a Gramsci, que algún día vamos a charlar sobre Gramsci, que es el filósofo comunista post-Marx italiano, que escribió algunas cositas y es muy interesante analizarlo. Yo decía, con una pausa voy a decir una acotación. Yo escribí en Twitter que la filosofía política acá es nazi-progresismo, de Goebbels a Gramsci. Analícenlo, búsquenlo, van a ver que no me equivoco. Y entonces decía que ese desarmado de la esencia, la célula de la sociedad, que es la familia, lleva como consecuencia la caída de todo. Y nosotros nos preocupamos, la noticia de las Fuerzas Armadas, si murió Videla, nos están desparramando. Cuando un chico de 16 años toma un colegio y en la casa salen los padres a apoyarlo, evidentemente estamos muy mal en la sociedad. Guay que yo si me hubiera pasado una cosa así, pero no importa, no es el modelo mío o de nuestra generación. Estoy diciendo que no hay valores esenciales. Estos valores esenciales que tienen que ver con el respeto, con poder apreciar en cada momento cada cosa, admirarla, disfrutarla, pasa por el tener. Entonces, un Fariña que anda con una Ferrari, para un chico es un modelo. Un vudú que después de desarmar la empresa aventurera de Mar del Plata está lleno de plata, con silcones, delincuente, vicepresidente de la nación. Y un chico con todo derecho me puede decir, ¿de qué hablas? Vos sos un pobre maestro mayor de obra y el tipo de vicepresidente. Gil, ¿o no? ¿O no es así el razonamiento? Cuando nosotros éramos chicos, la generación, digamos, y esto decía de nuestros antepasados, los viejos que venían a laburar
nunca sentíamos envidia de nadie. Si uno tenía una cosa más era tan natural, o sea, no había el tener. Lo que sí eran férreos los valores. Vos vas a respetar a la mujer porque es mujer. A la miércoles, ¿está bien? Y si la mujer te pega, te la aguantás, porque para eso sos hombre. Y no me llegues a embarazar una chica y te borres, porque eso es de cagón, de cobarde. Es lo más bajo del hombre. Yo tenía 14 años. Cuando salía con chicas, mi viejo me dice, ¿va a embarazar una chica? Apenas si podía tener una relación. Y me dice, pero así me decía, o sea, vos tenés que hacer esto. Una vez que esos valores inculcados los pude desarrollar, hoy me siento orgulloso de tenerlos. Y realmente me apena muchísimo lo que está pasando en la sociedad y lo que nos están haciendo en la parte individual, familiar y social. Esa es la lucha y por eso tenemos que entender, porque nada de esa destrucción es que nos deforman las informaciones. Cada información que sale es deformada para casualmente que no vean la realidad. Porque el matrimonio igualitario, cuando aquel que aprobó el matrimonio igualitario, yo le decía, ¿por qué no una unión civil? Y bueno, dice, pero los derechos de herencia, le votamos una ley para que tenga herencia. Pero, ¿y la obra social? Una ley para que tenga obra social. No sé por qué. Es decir, no se discutió ni siquiera una alternativa, lo destruyeron el matrimonio. Mi hija no se puede llamar marido y mujer. En esto decía de la destrucción de las Fuerzas Armadas, hay una constante en el gobierno provincial, en todo el gobierno provincial y nacional, de denostar a la policía provincial y la federal. Recuerdan que antes de este gobierno, en general, se hablaba de la policía de la provincia de Buenos Aires, la bendita policía, gatillo fácil, etcétera, etcétera. Pero nadie tocaba la federal. Estos señores, que son unos revolucionarios bárbaros, bajaron la caña de la federal. Es decir, ya no hay policía en la República Argentina que tenga esto de prestigio. A tal punto que el policía de la provincia de Buenos Aires, especialmente pues el que me toca a mí, hasta a mí me da esa sensación de en qué negocio andará. Es decir, imagínense un ciudadano vistiendo el uniforme de la policía de la provincia de Buenos Aires, mal sueldo, tener que hacer extras para completar el servicio, ni hablar si se tiene que tirotear, porque si lo mata el gatillo fácil, si lo matan a él no pasa nada. Más de 50 policías desde enero, ahora murió otro, hoy leí en el diario, mataron a otro. Más de 50 policías desde enero muertos por el delito y no pasó nada. Silencio de atril, como digo yo. Sangre de policía, a nadie importa. Y en realidad es muy importante, porque eso demuestra que no tenemos parámetros. Se supone que los que nos tienen que cuidar el orden son más vulnerables que un ciudadano común, porque si no, no matarían a tanto. Silencio, silencio de las autoridades. Y voy a contar una anécdota para que, casualmente anoche le decía al doctor María el tema de las sorpresas en la respuesta de los funcionarios. Hace un tiempo ya va el ministro, ¿cómo se llama? El ministro de la provincia de seguridad. Casal va al gracias doctor, acá tenemos al doctor Seri que después va a venir a la mesa. Casal va a un reportaje, entonces por un hecho estaban hablando muy bien de varias cosas, porque se había descubierto, no sé, un hecho. Entonces Casal, por supuesto, dio la cara, ¿no? Para los aplausos, no va a dar por otra cosa. Entonces le dice el periodista en un momento, pero escúchame, dice, ¿pero qué hay? Entonces hay un mercado negro de armas, porque las armas, los calibres que se consiguen. Y la respuesta del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se las voy a decir exactamente como está. Así. Periodista. Así que, pero entonces hay un mercado negro de armas, dice, lo consigue pelear. Y el ministro, y debe haber. Ustedes imagínense, un ciudadano que está escuchando del ministro de Seguridad que dice, hay un mercado negro. Y debe haber. Bueno, ese es el Casal. Scioli, más allá de ir con el helicóptero y el fotógrafo personal cuando apareció el cadáver de Candela, para sacarse la gran foto, más allá de eso, cada vez que habló de la inseguridad dijo, estoy con los ciudadanos.
Si está con el ciudadano, que somos víctimas, ¿qué carajo se ocupa de la seguridad? Pues yo no entiendo nada. Es decir, como yo le decía que se distorsionan las noticias, se distorsiona también el mensaje. Dicen cosas que es una aberración. Sin embargo, pasan desapercibidas frente a toda la ciudadanía, porque estamos acostumbrados. Suteba en la provincia de Buenos Aires discute salario y Scioli le dice: no hay plata, no hay más plata. Y pasó desapercibido. Suteba, agitadores que son por el gobierno. Señores, en la administración pública, si yo agarro una responsabilidad y digo que no hay plata, evidentemente, ¿yo qué le puedo decir? Váyase que administro yo. Si usted es incapaz de administrar, o no, yo estoy equivocado, estoy medio tarado yo, o no es así. En una empresa, si el empresario hay un aumento, estamos actualizando salario, y el empresario dice: pero no tengo más plata, le tomo la fábrica, porque evidentemente, si vos estás vendiendo a la par de la inflación, ¿cómo no hay plata? ¿Qué querés? Que yo pague el ajuste. Porque ¿qué significa eso? Con el sueldo de los trabajadores pagamos el ajuste. Es una barbaridad, y menos en el Estado, ¿no? En la cosa pública. Es decir, no hay respuesta para nada, no hay gestión, no hay absolutamente nada. Como decía de los foros de seguridad, que después lo vamos a hablar con el doctor María y el doctor Seri, de los foros de seguridad que digo, cómo involucramos a los vecinos. Ahora vienen las policías municipales. Yo no soy, digamos, un profesional del tema de seguridad, por eso lo consulto, pero a mí me suena un poquito, digamos, exacerbada la posición. ¿Por qué? Pues yo supongo que la policía necesita una academia, necesita profesionales, inclusive hasta psicólogos, ¿no? Para tipo vas a ir armado, instrucción, equipamiento. Es decir, no se me ocurre cómo poder hacer una policía municipal si tienen un quebranto la municipalidad encima. No entiendo. Pero ya lo vamos a hablar. ¿Por qué? Porque si la Constitución dice que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene la potestad, no, la obligación de cuidar de la seguridad, tiene todos los equipos, ¿por qué no equipan lo que tenemos y no hacemos otra invención de esa? ¿Ustedes vieron el equipamiento que tiene la policía? Es lamentable. Yo veo patrulleros que... Estoy a parar un patrullero en un semáforo y yo lo miraba. Digo: disculpame que lo mire. Y el chofer dice: esto es una aberración, la rueda abierta, todo chocado. Un solo policía, porque ahora mandan los patrulleros sin el acompañante, no sé cómo es. Carecen de presupuesto. Es más, cuando viene una orden política, aquellos que están haciendo adicionales para tener un pesito más, lo obligan a hacer esos adicionales por esa orden. Es decir, no hay personal tampoco, porque el derecho que tiene al descanso es obligatorio cumplir servicio, porque un político que está sentado en su banca organiza un acto que lo cubra la policía, pero no se ocupa cuando hay que poner el presupuesto a la policía. De todas maneras, digo, en la medida en que se fije en la policía el problema de la seguridad, nosotros vamos evidentemente en camino, no vamos a dar la cabeza contra la pared, porque la policía es la herramienta para prevenir y reprimir el delito. Lo demás son las leyes, los funcionarios, el gobierno, todo. Eso es una pirámide. El último eslabón es la policía, y nos quieren meter en la discusión de la policía casualmente para no hablar de que no tienen ninguna propuesta y les importa 3 pitos. Como decía antes, sangre de policía a nadie importa. Más de 50 desde enero, inédito, récord en la historia del país. Nunca pasó esto. De eso no se habla. Que los ciudadanos estamos indefensos y acostumbrados. Nos estamos achatando en la sociedad y ya hacemos los sistemas de defensa. Cuando viene el chico que me llame, que lo voy a buscar. Vivimos como en un estado de guerra. Es impresionante. ¿Vieron cuando acaso fue la alarma de Malvinas, que teníamos ciertas cosas para pagar la luz? Es una locura lo que estamos viviendo. Parece que todo pasa. Bien, yo voy a seguir peleando. Soy un granito de arena, soy un ciudadano, pero mi compromiso es para seguir aportando todo lo que pueda. Es lo más que puedo hacer. Ahora vamos a ir a un corte y en el otro bloque vamos a estar con el doctor María y el doctor Seri a hablar de estos temas que tanto le importan a ustedes y mucho a mí.
Un corte. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras.